Buenos días, profesor, y a las personas que están viendo este video. Esta exposición va referente a los planos eléctricos. Soy Robles Delgado Brian, de Ingeniería Civil, del curso tercero A. Siguiente. Componentes de un proyecto eléctrico. Los componentes de un proyecto eléctrico vienen dados por la red de distribución, la cometida eléctrica, instalaciones de enlace, o también conocida como caja general de protección, línea general de alimentación, la centralización de los contadores y derivación manual. ¿Cómo se entrelazan cada uno de ellos? Pues bueno, esta es una instalación que se realiza fuera de la vivienda. Nada más llegar al edificio donde está situada la vivienda, nos encontramos con la cometida. Este es el punto que une la instalación del distribuidor de energía con la instalación del edificio. De la cometida, que pertenece a la distribuidora, pasamos a la llamada caja general de protección del edificio. La caja general de protección del edificio simplemente es una caja con 3 fusibles para proteger la instalación de todo el edificio en caso de sobrecargas eléctricas. Aquí, como vemos en el esquema, están anterior, están los 3 fusibles. Vemos la cometida, que es el enlace entre la red y la caja general de protección, y, y las otras dos cajas generales de protección las tenemos aquí en el esquema visto, ¿no? Las cajas generales de protección, como les dije, son 3 fusibles en su interior y están ubicadas en la entrada del edificio y protegen la línea repartidor. El siguiente. Una vez dentro del edificio nos encontramos con la línea general de alimentación, que se representa por LGA, o también llamada línea repartidora, o sea que es la línea que une la caja general de protección con la centralización de los contadores. De cada contador, la instalación va a subir a cada vivienda particular por la derivación individual. Habrá tantas derivaciones individuales como el número de viviendas en el edificio. A ver, aquí como vemos en este esquema, nos encontramos con los que son las diferentes derivaciones individuales. Lo primero que debemos tener en cuenta son las cajas de derivación. Por cada caja de derivación van a ir los contadores. Y entre medio van a ir los fusibles de seguridad, que esto es como la protección de todo el esquema, para que no hayan sobrecargas eléctricas. Aquí vemos la derivación individual, ya una vez las que van a ir a cada casa o departamento del edificio. Y señalado aquí también los contadores del edificio, o sea, están en el centro entre las cajas de derivación y los contadores, y se los conoce como fusibles de seguridad. El siguiente. Bueno, una vez hecha la instalación exterior, fuera de la vivienda, vamos a realizar la instalación en el interior de la vivienda. Bueno, llegan 3 cables, son el fase, el neutro y toma de tierra, que a partir de ahora se va a conocer como doble T o T.T. En un circuito eléctrico, anterior. En un circuito eléctrico, la corriente pasa por un conductor de calor negro, gris, llamado fase. Pasa por el receptor, bombilla, cocina, lavadora, cualquier otro electrodoméstico, y sale por un conductor azul llamado neutro. El verde amarillo es el cable de toma de tierra y es para protección contra fugas de corriente. Vamos a explicar un poco qué es la toma de tierra. Aquí en la diapositiva podemos divisar los diferentes cables. Bueno, la toma de tierra, cuando se trata de un circuito eléctrico normal, la corriente se desplaza por el conductor de la fase hasta un aparato eléctrico, por ejemplo una lámpara, y regresa a la generación por el neutro, como les expliqué anteriormente. Si durante el recorrido, por ejemplo, una persona se encuentra con que este cable está dañado, un cable pelado, y contacta con la carcasa metálica de un aparato, por ejemplo de un microondas o una lavadora, la corriente pasa por la carcasa y esta pasa pasa a estar bajo tensión. Si en estas condiciones, o sea, si la toma de tierra está en malas condiciones,
alguien llega a tocarla, ofrece a la corriente el camino más corto y fácil para desviarse a la Tierra, produciendo una descarga a través de la persona. O sea, estos tipos de contactos con cables pelados en mal estado que derivan a partes metálicas de lo que es la corriente, como lo dije en una carcasa de un microondas, se llaman contactos indirectos, porque hay corriente donde no debería de haberla. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la toma de tierra protege de contactos indirectos a las personas. Antiguamente solo se ponía toma cable de toma de tierra en los enchufes. Ahora ya se llevan también las carcasas de las lámparas. Aquí vemos cómo se ve la instalación de los 3 cables de fase, neutro y toma de tierra. Bueno, los circuitos en el interior de la vivienda. Se entiende por circuito las partes específicas de una instalación eléctrica que están separadas. Los circuitos mínimos para una instalación con grado de electrificación básica de unos 5.750 watts, voltios, perdón, son, viene reflejado por esta C1, C2, C3, C4, C5. Bueno, el C1 es un circuito de distribución interna destinado a alimentar los puntos de iluminación. También se llama circuito de iluminación. El circuito 2 es el circuito de distribución interna destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico, un toma de corriente normal, como vemos en cualquier caso. El circuito 3 es un circuito de distribución interna destinado a alimentar cocina y horno. El circuito 4 es un circuito de distribución interna también destinado a alimentar lo que son lavadoras, lavavajillas y termoeléctricos. El circuito 5 también es de distribución interna y está destinado a alimentar a las tomas de corriente de los cuartos de baño, así como en las bases auxiliares del cuarto de cocina. También se llama este aquí, el circuito 5, también se llama circuito de tomas de corriente o enchufes. Y hay que tener en cuenta que todos los circuitos llevarán fase, neutro y toma de tierra. Cada circuito será independiente y para ello se separan en el llamado cuadro de distribución, que es lo primero que vemos al entrar en la vivienda. Normalmente la caja al lado de la puerta de entrada, o sea, en esa ubicación se encuentra. Hay que tener en cuenta que una instalación tiene como mínimo estos 5 circuitos, pero puede tener más, dependiendo de la edificación. Bueno, cuadro de distribución. En los primeros que nos encontramos, en un cuadro de distribución, es el interruptor del control de potencia que nos pone la distribuidora, la encargada, como puede ser CNEL, o la encargada de luz, ¿no? La que distribuye la electricidad. Esto lo hace para controlarnos la potencia eléctrica que hemos contratado. El ICP no es nuestro, viene, como dije, precintado y manipularlo puede traer problemas con la persona con la entidad que nos las distribuye y puede suponer unas multas. A veces hay personas que manipulan los medidores, por ejemplo, para que no les haga tanto gasto de luz, pero si la empresa eléctrica se da cuenta de esto, puede ser multado. Bueno, si conectamos aparatos que la suma de su potencia sea mayor a la que hemos contratado en el ICP, saltará cortándonos las corrientes en toda la vivienda. Los grados de electrificación de viviendas pueden ser 2, básico y elevado. En cada grado hay una potencia contratada diferente. Bueno, aquí divisamos lo que es el cuadro de distribución, que es, aquí vemos su forma con los diferentes interruptores y cómo vendría dado, ¿no? Aquí vemos los diferentes circuitos, circuito C1, C2, C2 y C1. En este caso se utilizaron solo 2 circuitos para este cuadro de distribución. Esto es lo que va a distribuir, como quieras, la electricidad dentro de toda nuestra instalación eléctrica. La siguiente. Bueno, grados de electrificación. Ya como lo dije, pueden ser 2, básico y elevado. Aquí vemos la tabla que nos muestra diferentes tipos de información. Aquí vemos en la primera columna tenemos lo que es el grado, se casa en el básico, las dimensiones pueden ser de 160 metros cuadrados, o sea, en una instalación eléctrica que tenga, una vivienda que tenga esta dimensión, puede soportar una potencia de 5.750 voltios, y aquí se utiliza un mínimo de 5 circuitos, es como para una edificación normal, ¿no? Los puntos de iluminación
O sea, los circuitos ya como lo nombramos antes son los 5 primeros: puntos de iluminación, toma corriente de uso general y frío, cocina y horno, lavadora, lavaplatos y termo, toma de corrientes de baños y cocinas. Para el elevado, también o sea, son para edificaciones mayor a 160 metros cuadrados. Y en el básico solo el límite es de 160 metros cuadrados, la dimensión, o menos, o sea, puede ser igual o menos. Y en cambio en el elevado se soportan más voltios, hasta 9200. Y los circuitos utilizados son 12, como lo vemos: 2 puntos de iluminación, toma corriente de uso general y frío, cocina y horno, lavadoras, lavaplatos, termos, toma de corriente de baño y cocina, previsión, calefacción eléctrica, previsión de aire acondicionado, secadora independiente, previsión del sistema de gestión técnica de la energía, de seguridad y automatización, y previsión para circuitos adicionales. Esos son los diferentes grados de electrificación que hay en una instalación eléctrica, dependiendo de la dimensión de la vivienda. Bueno, interruptores magnetotérmicos o PIA. Bueno, hay que recalcar que se lo conoce como magnetotérmico, o también llamado IGA o IGA, que es interruptor general automático. Y la misión de este es cortar la corriente en todos los circuitos a la vez. Protege también de sobrecargas en la instalación, por ejemplo un cortocircuito. Existen PIAs de 10 amperios, 15 amperios, 20 amperios, 25 y hasta 40. Depende de la potencia máxima del circuito a proteger. Al sobrepasar la intensidad de la PIA por el circuito, la PIA corta el suministro de corriente en el circuito protege, o sea, corta el suministro de corriente y lo protege. Después el IGA lo veremos agrupado los interruptores magnetotérmicos, o también llamados PIAs. Bueno, esto se da uno para cada circuito, con la misión de separar los circuitos y además de protegerlo contra sobrecargas, como lo dije. Pero además las PIAs, como se ven, aquí tenemos un ejemplo de cómo son las PIAs, y esta es una PIA bipolar, o sea, con 2 interruptores separados, y acá vemos un diferencial que es uno solo, ¿no? Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de PIAs que existen. La anterior. Los diferentes tipos de PIA que existen son para el circuito de eliminación, y este va con 10 amperios, para las tomas corrientes de 16 amperios, para cocina y horno son de 25 amperios, para lavavajillas, lavadora y termo es de 20, y para corrientes para baño y cocina es de 16 amperios. Como lo dije, la diferencial estará en el cuadro de distribución y siempre llevará un diferencial. Esto es para proteger toda la instalación a las personas contra contactos indirectos. La función que tiene es desconectar la instalación eléctrica de forma rápida cuando existe una fuga de corriente a tierra, con lo que la instalación se desconectará antes de que alguien toque el aparato averiado y pueda sufrir alguna descarga de electricidad. En caso de que una persona toque una parte con corriente donde no debería tener corriente, o sea, un contacto indirecto, el interruptor diferencial desconectará la instalación en un tiempo lo suficientemente corto como para no provocar daños en las personas. La sensibilidad es el valor que aparece en catálogo y que identifica el modelo. Sirve para diferenciar el valor de la corriente a la que se quiere que salte el diferencial. O sea, es decir, es el valor de corriente de fuga que, si se alcanza en la instalación, esta se desconectará. O sea, automáticamente está dada esa sensibilidad. Si llega a haber una sobrecarga, esta automáticamente lo notará y se desconectará lo que es la diferencial. Bueno, el tipo de interruptor diferencial que se usa en las viviendas de alta sensibilidad es de 30 miliamperios, ya que son los que quedan por debajo del límite considerado peligroso para el cuerpo humano. Bueno, la siguiente diapositiva. La instalación de cada circuito por la vivienda. Tendremos que llevar cada circuito, o
sea, 3 cables por circuito, a cada habitación. Para eso, en cada habitación tenemos encima o al lado de la puerta una caja de derivación, como vemos en la imagen. A esa caja llegan todos los circuitos que se necesitan en esa habitación concreta, y de ella sacamos los cables para cada enchufe o punto de luz de esa habitación. O sea, esta caja de derivación, por ejemplo, en un cuarto te puede estar alimentando lo que son los focos y enchufes e interruptores. Hay que recalcar que cada cable sale al punto de luz o enchufe de una releta, como les expliqué, donde llegan los cables de circuito de luz, enchufe, entre otros, ¿no? No se pueden hacer empalmes con cinta aislante. Lógicamente, los cables van por dentro de un tubo, normalmente corrugado, y el tubo a su vez pasa por dentro de la pared. Esquema de instalación de vivienda. Los esquemas que se utilizan para instalaciones son los llamados esquemas unifamiliares. Son esquemas donde no se representan todos los cables. Mediante una línea representamos todos los cables que van por esa línea. Siempre irán como mínimo 2 cables, la fase y el neutro, y en el caso de enchufes irán 3, lo que son la fase, el neutro y la toma de tierra. Aquí vemos la representación de conductores en esquemas unifamiliares. No se representan todos los cables. Vemos aquí cómo están representados los conductores neutros de fase y de protección. En la fase se representa con una línea horizontal y 3 líneas diagonales. El neutro con una línea horizontal y una línea diagonal con un punto. De protección con una línea recta horizontal y una línea diagonal con una raya en la punta. Y el neutro y protección se representa con una línea horizontal y una línea diagonal con un punto y una raya encima del final de la línea diagonal. Tenemos 2 tipos de formas. La forma 1, que viene representada así. Estos 3 serían los cables, ¿no? Y la forma 2, que representa el número de cables que son, por ejemplo, tenemos la línea horizontal, pero arriba de la línea diagonal ponemos el número 3, que representan los 3 tipos de cables, los fase, el neutro y el de protección. El siguiente. Bueno, esquema del cuadro de distribución y el esquema de contadores. El esquema del cuadro de distribución, en este caso, va acompañado por el esquema de contadores. Si es en una vivienda unifamiliar, solo será un contador. El esquema de contador es obligatorio. Aquí vemos, en la imagen vemos el cuadro de contadores y el esquema de distribución de la vivienda. Ponemos la intensidad de cada circuito y la sección del cable del circuito. Para explicar esto, primero tenemos que poner la intensidad de cada circuito y la sección del cable del circuito. La T, como vemos en la imagen, es la toma de tierra. Y diff es el interruptor diferencial. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, una sección de 2 por 2,5 milímetros más T quiere decir 2 cables de sección de 2,5 milímetros cuadrados, más el cable de toma de tierra, que normalmente suele ser de la misma sección. Esquema de la vivienda. Bueno, aquí este sería el circuito de alumbrado. Solo vemos el circuito de los puntos de luz y del baño. Tendremos otros circuitos similares para los otros 3 circuitos. Hay que fijarnos aquí que en la leyenda, o sea, aquí en la parte inferior, tienen los símbolos utilizados. CGMP es el cuadro de distribución, que también se llama cuadro general de mando y protección. ICP es el interruptor de control de potencia. Los circuitos que ves en cada habitación serán las cajas de derivación, como vemos aquí. En la leyenda vemos los diferentes, digamos, como una pequeña tabla de simbología y lo que quiere representar cada uno. Por ejemplo, aquí vemos un acumulador que con sus símbolos, con un preesquema, ¿no? Las cajas de derivación, están las diferentes cajas de derivación. Vemos en el baño hay una, en la parte de vestíbulo hay otra, y las X representan lo que son los puntos de luz, o sea, los focos.
estos que más se ven, por ejemplo en el salón tenemos los enchufes que van representados con una línea y una parábola de la derecha, que son los enchufes. Y también tenemos los diferentes interruptores. Bueno, vamos a aplicar lo que es un plano eléctrico. A ver, cabe recalcar también que en la mayoría de planos eléctricos, en los proyectos, solo viene el llamado plano de planta de alumbrado y de fuerza. En este plano solo se ponen los puntos de luz y los enchufes. Los puntos de luz sí tienen relación eléctrica, se unen mediante líneas, y ahorita lo vamos a ver esto. Y se supone que el técnico que hace la instalación eléctrica, solo con ese plano y el de código de distribución ya puede realizar lo que es la instalación por completo. O sea, no hace falta darle un plano con todas las diferentes secciones de la casa, con tal que venga dado solo lo que es eh, perdón, solo con lo que venga dado, los puntos de luz y los enchufes, ya la persona que va a hacer la instalación eléctrica ya la podría hacer por completo. Y viene dado también la planta de alumbrado y de fuerza, la persona encargada ya lo podrá realizar. Bueno, siguiente. Vamos a explicar este plano. Este es una parte de planta baja. Aquí en este plano podemos ver que tenemos lo que son los puntos de luz, que viene representado por un círculo y una cruz. Los interruptores, los enchufes que están en la pared. Y podemos ver que estas líneas semicortadas, representan lo que es la relación que hay entre los enchufes y las cajas de derivación. Por ejemplo, aquí como vemos en la parte izquierda, tenemos lo que es las cajas de derivación y un enchufe. Estos dos enchufes van relacionados entre sí con la caja de derivación. Y asimismo en este lado acá en la parte derecha, inferior izquierda, por el baño, por ejemplo, tenemos que este interruptor va conectado con este punto de luz, obviamente. O sea, aquí prendemos lo que sería el foco del baño. Este interruptor va conectado con este foco acá, de acá, y al lado tenemos otro interruptor que va a estar conectado con el punto de luz en la parte de la entrada. Básicamente es eso, se representan todos los puntos de luz, con líneas representamos la conexión que tienen estos con la caja de derivación y los diferentes interruptores y enchufes, y representamos también lo que serían las cajas de derivaciones para cada una de nuestros dormitorios, o salas, cocinas, etc. Ya con esto el, el personal que va a realizar la instalación ya lo puede hacer inmediatamente, ¿no? Tenemos lo que es la tabla de simbología del plano anterior. Vemos representadas las diferentes figuras y su concepto, ¿no? La caja general de protección está representada por un doble cuadro, un cuadro y dentro de él otro cuadro más y una línea vertical en todo el eje de ese cuadro. El contador general con un cuadro y dentro de su cuadro, dentro de su cuadro representada la letra V y H. El contador divisionario, vemos cómo está reflejado, un rectángulo, dentro suyo tiene un cuadrado, y así con las diferentes simbologías. Lo que más vemos en el plano son los interruptores. Hay un interruptor sencillo, interruptor conmutado, interruptor de cruzamiento, y otros como los puntos de luz, el timbre, las cajas de derivaciones, la toma de tierra, como vemos está representada aquí, la luz del techo, la luz del estanque, o sea, de la entrada, la luz que va en la pared,
luz de aplique de pared. También tenemos las diferentes, como son la toma de antena, conexión de internet, de teléfono, y una luz de emergencia como una señalización. Estas son las diferentes simbologías. Cabe recalcar que dependiendo de lo que es el plano y la instalación eléctrica, va a ir diferente información en la tabla de simbología. Tenemos que detallar todo lo que se encuentra en el plano. Bueno, cosas importantes a tener en cuenta, por ejemplo, que los enchufes para lo que son en la parte de la cocina, lo que son microondas, licuadoras, entre otros, van a 30 o 40 centímetros arriba de lo que es el mesón. Enchufes normales va a 60 o 70 centímetros de lo que es la altura del piso, y los interruptores van a lo que son 1 metro o, o metro 30 de lo que es la pared. Eso también hay que tener en cuenta que son las diferentes normas que ya están establecidas, pero una como referencia es la más utilizada, es lo que son las enchufes, interruptores, hay focos. Los focos hay que tener en cuenta que siempre, en la mayoría de veces, bueno, los focos caen en el techo, se pone en el centro de la habitación para que logre cubrir por completo la habitación. O en su debido caso, si es una habitación grande, se puede poner una luz vertical alargada, una luz doble, o diferentes tipos de luces en dos puntos diferentes para que pueda alumbrarse toda la habitación. Ha sido la explicación breve de lo que es el plano eléctrico. Y ahí está.